Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar sobre la holohomeopatía. ¿Cuál es la diferencia entre la agrohomeopatía y holohomeopatía? La agrohomeopatía es la aplicación de la homeopatía a las plantas. Por mucho tiempo se pensaba que las plantas vivían en forma independiente, que eran como una especie de individuos desconectados uno del otro, y que era suficiente pues aplicarle algún compuesto, sea homeopático o no, para impulsar cambios en la planta. Pero conforme iban avanzando los estudios sistémicos de cómo funciona la naturaleza, y se han hecho algunos estudios sobre la conducción eléctrica y sobre el intercambio de la información entre las plantas, y entre las plantas no solamente de la misma especie, sino también de diferentes especies, y entre los microorganismos y las plantas, insectos y las plantas, los pájaros y las plantas, los mamíferos y las plantas. Y entonces se ha descubierto que en realidad hablar sobre la agrohomeopatía es un concepto bastante limitado. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre la aplicación sobre una sustancias, sobre un tipo de organismos, una pequeña parte de lo que nosotros denominamos como holón. Holón es una unidad de convivencia básica donde conviven no solamente las plantas con otras plantas, sino también microorganismos, hongos, bacterias, micoplasmas, virus, algunas otras partes del holón que colaboran, intercambian fluidos, intercambian información, compiten, antagonizan, simbiotizan, y entonces hacen una especie de una red, una compleja red de relaciones. Descubrimos que el tratamiento es muchísimo más efectivo si sucede tratando sobre todo el olón, no solamente sobre una parte de él, sino sobre todo el conjunto de las relaciones, y que principalmente los desequilibrios que conocemos como plagas y enfermedades en las plantas no son otra cosa más que relaciones desarmonizadas con el medio ambiente. Podríamos decir que es una desadaptación de algunas partes del olón al resto de los elementos que conforman el olón. Las intervenciones agrohomeopáticas tenían y tienen un gran problema, es la inseguridad, la poca seguridad en cuanto a aplicaciones de la homeopatía en las plantas, poca seguridad en tener un resultado certero. Quiere decir que hay una gran variabilidad en respuesta de las plantas, porque si tratamos solamente a la planta objetivo, y entonces vamos a tener siempre una gran variabilidad de respuesta, porque esta planta en realidad está conectada con el resto del olón, y yo no puedo tratar solamente una planta y pensar que así voy a resolver mi problema. Debo tomar en cuenta todo el olón, todas las relaciones, y en todo caso el paciente de los tratamientos homeopáticos no es la planta en sí, y mucho menos una parte de la planta, sino y principalmente es todo el conjunto de los organismos que viven en una simbiosis o un antagonismo o una relación, que este espacio lo llamamos el olón. Y entonces cuando empezamos a trabajar con los olones, la gente pensaba que era algo así como esotérico, que íbamos a hablar sobre olones y íbamos a sentarnos en posición de loto y íbamos a decir, íbamos a utilizar el péndulo para definir los medicamentos homeopáticos. Y no, desde luego tenemos desarrollado un método de análisis a partir de imágenes satelitales que miden los niveles de fragmentación dentro del olón y pueden predecir las zonas deprimidas del olón, las zonas que están desequilibradas y las zonas que van a presentar con mayor probabilidad desequilibrios conocidos como plagas y enfermedades. Y entonces, una vez definiendo este trabajo, una vez pudiendo delimitar el
olón y definir los grados de fragmentación en porcentajes o números, en datos duros. Y entonces pasa la agrohomeopatía a la holohomeopatía. Quiere decir, la agrohomeopatía queda en rezago, queda como un conocimiento básico que tiene algunos aportes positivos, pero queda en un rezago porque no entiende las relaciones, no entiende ni atiende las relaciones de las plantas con los demás organismos. Entonces, cuando hablamos sobre una intervención holohomeopática, en realidad aplicamos la homeopatía a todo el olón. Y entonces el resultado es totalmente diferente, la predecibilidad de los resultados es mayor, la intensidad de las intervenciones es mayor y el resultado, que finalmente lo que espera un agricultor, que es que tenga más frutos, que tenga verdura más grande, que tenga árboles más desarrollados, que tenga menos plagas. Bueno, ese es el resultado medible, es mucho más contundente. Entonces, cuando hablamos sobre la agrohomeopatía, hablamos un poquito sobre el pasado, y cuando hablamos sobre la holohomeopatía, hablamos sobre el presente y el futuro. Porque este conocimiento permite una mayor certeza en cuanto a las intervenciones homeopáticas en la agricultura y eliminan las incertidumbres o las suposiciones y las variaciones, las grandes variaciones que suceden a veces con la agrohomeopatía, porque aplicamos una homeopatía en un cultivo y en el mismo cultivo en otro lado aplicamos la misma homeopatía y el resultado es totalmente diferente. Condiciones del olón cambiaron, la conjunción de los organismos que conviven en el olón son totalmente diferentes y desde luego el resultado va a ser totalmente diferente. Soy Radko Tichavsky. Los invito al próximo curso que se llevará a cabo en Guadalajara. Participen, sean parte de este cambio, conozcan cómo hacemos para determinar el olón, cómo analizarlo, cómo trabajarlo y cómo repertorizarlo, y finalmente vean los resultados de este trabajo, no solamente en nuestras fincas, sino también en la finca suya. Esa es la parte más interesante, es de que realmente logren un cambio, no en una macetita, sino en una superficie, digamos, un poquito más grande, que pueden tratar superficies de 10, 20, 30, 40 hectáreas y que pueden ser exitosos en cuanto a su producción, en cuanto a la cantidad y sobre todo en cuanto a la calidad